Buenos días, les saluda Jimmy Romero. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano y Odilí Vargas. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Vamos a iniciar con el detalle de nuestras informaciones, presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en Mirada Global. Les comento que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta una investigación del Senado de Brasil sobre su manejo de la pandemia del coronavirus. Entre otros de nuestros titulares que destaca en el segmento Mirada Global, Perú supera los 60.000 muertos por coronavirus. Abril fue el mes más letal en el país, con promedios diarios de 300 y 400 fallecidos. Ahora vamos a pasar al otro lado del estudio, que se encuentra Odilí Vargas con más información. Muy buenos días, Jimmy, amigos y amigas televidentes. Iniciamos. El Banco Interamericano de Integración Económica desembolsó un préstamo de $100 millones al gobierno de Nicaragua, y esto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Los detalles con Marjorie Vargas. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, desembolsó al gobierno de Nicaragua $100 millones que serán destinados para la compra de vacuna contra el COVID-19. Según lo dio a conocer en su intervención de este martes la vicepresidenta Rosario Murillo. Buenas noticias, hermanos y hermanas. El día de hoy, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, ha informado que su directorio aprobó el financiamiento del crédito apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua. Ahora tenemos esta aprobación de ir adelante, buscando cómo nos lleguen las vacunas lo más pronto posible para continuar de agosto en adelante con los grupos de prioridad. Y bueno, también estamos contando con que ese financiamiento nos permitirá reforzar la cadena de frío, garantizar equipos para que se preserven adecuadamente todas las vacunas. Con este millonario préstamo se pretende inmunizar a 3.27 millones de nicaragüenses conforme la prioridad y las edades. En los últimos días se registra un repunte de la enfermedad, así como una nueva cepa. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En noticias políticas, el partido Yatama, con su representación en la Asamblea Nacional, hizo uso de su facultad para proponer candidatos a magistrados. Estos son miembros de la coalición nacional. Valesca Rivera nos informa. El partido Yatama presentó 10 nombres como propuestas para candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Analizar las propuestas, ¿verdad? Claro, exigiendo su currículum de vida y ver sus calificaciones, hablar con los candidatos y viendo quiénes son los mejores calificados. Entonces, esto tomó un tiempo, ¿verdad?, para ser cuidadoso y analizar las propuestas y seleccionar, después de consultar también con los partes interesadas. Estos representan cada organización que conforma la coalición nacional. El diputado Brooklyn Rivera destaca que deben de ser tomados en cuenta para que el gobierno dé muestras de un proceso creíble. Aquí mostrará su voluntad si estamos en un proceso que se está abriendo y va a ser más limpia, más plural y transparente posible. O si se cierra, pues. Ahí debe mostrar la capacidad. Entre los postulantes están Anexa Alfred de Yatama, Álvaro Montenegro y Francisco Antonio Sequeira. Este miércoles 28 cierra el periodo para presentar candidatos. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Y siempre hablando sobre temas políticos, José Adán Bermúdez, miembros de Ciudadanos por la Libertad, señala que espera sean tomados en cuenta en sus puntos de vista para buscar reformas creíbles por los organismos internacionales, pese a no estar conformes con el proceso de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional sobre temas electorales.
José Adán Bermúdez, de Ciudadanos por la Libertad, espera que el gobierno tome en cuenta las objeciones y propuestas hechas por ese partido para las reformas electorales, pese a que la comisión asignada por la Asamblea no muestra mayor interés en el proceso, destaca. La población tenga confianza en que si va a ir a depositar su voto, es porque su voto va a ser contado, que ha sido la tragedia de todos los fraudes electorales en Nicaragua. Esa lucha, los nicaragüenses no podemos dejarla. El gobierno está claro, yo lo he dicho y voy a volver a repetirlo. Daniel Ortega gana perdiendo el próximo proceso electoral. Este país está en la debacle. Este país no va a poder levantar cabeza. Si aquí hacemos unas elecciones libres y transparentes, que gane el que va a ganar, eso es otra ruta para Nicaragua. Pero hasta el momento lo que vemos es que no hay voluntad, ¿ya? No hay voluntad de cambiar las cosas, de que esto sea una fiesta cívica, que sea verdaderamente por muchos años ya una oportunidad nueva de que pueda haber un proceso electoral transparente y limpio. El negarse a los aportes hechos por los partidos opositores y la sociedad civil solo generaría elecciones ilegítimas, señaló Bermúdez. El gobierno tiene hasta mayo para mostrar voluntad de reformar la ley electoral que muestre transparencia ante la Organización de Estados Americanos, quienes fijaron el plazo. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Defensores de derechos humanos en Nicaragua muestran su respaldo a la demanda de la alta comisionada de derechos humanos sobre la liberación de todos los presos políticos. Valesca Rivera nos continúa informando. Las sanciones impuestas solo afectan al gobierno y a sus allegados por el vínculo que mantienen con estos. Así señalan analistas políticos en relación a la última sanción impuesta por el Reino Unido al tesorero del Frente Sandinista, Francisco López. Si cometieron delitos, el que haya cometido delitos de uno o de otro bando que sea, tiene que ir ante la justicia a, digamos, dar cuenta de sus actos. Y el que haya cometido actos de corrupción tiene también que dar cuenta de sus actos, ¿verdad? La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, demandó una vez más la salida de los presos políticos. A esta exigencia se unen defensores de derechos humanos en Nicaragua. Aunque el fin de semana pasado fueron liberados 5 reos, aún restan más de 100 a los que siguen procesando por delitos comunes, destaca el abogado Julio Montenegro. Había hecho varias exhortaciones al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, entre ellas elecciones libres, justas y transparentes, y eso implicaba también la liberación inmediata de todos los presos políticos. Aparte de eso, que se permitiera la libre expresión de los ciudadanos en cuanto a las opciones que puedan tener y que cesaran lo que eran los asedios y persecuciones. Sobre esto, bueno, ha habido una mínima voluntad, considero, porque estamos hablando que son 5 personas de la isla de Ometepe. No hablamos de personas que son ampliamente distinguidas dentro del ámbito de la protesta, una María Esperanza Sánchez, Edgar Lacayo, Benjamín Ernesto, un exconcejal del Frente que ahora está condenado y procesado. Hoy estábamos en esa audiencia. Así, entre otras personas, bueno, que están esperando pues esa excarcelación, porque sabemos desde el origen, a través de las denuncias y de los procesos mismos, que esas imputaciones no son reales, que incluso cuestionamos nosotros, incluso desde la validez misma de la prueba para poder hacer un juicio. Las sanciones y la solicitud de liberación de presos políticos sigue vigente en la agenda de los organismos internacionales. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Miembros de la plataforma Nicaragua Decide logran presentar más de 1.700 firmas para oponerse a las reformas electorales presentadas recientemente por el partido de gobierno. Más de 1.700 nicaragüenses firmaron la iniciativa dirigida a la Comisión Especial del Carácter Electoral de la Asamblea Nacional. En la carta exigen se anule el actual proceso de selección de magistrados. Agregan que este debe apegarse al marco constitucional legal. En esta carta rechazamos el proceso actual de elección de magistrados, ya que este no cuenta con la legitimidad y la legalidad necesaria para que pueda contar con la confianza de la ciudadanía. A su vez, se envió una copia al correo del despacho de Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, al embajador Sullivan de Estados Unidos y al embajador Pelayo de la Unión Europea. Hasta el momento han confirmado para la lectura de esta Luis Almagro y el embajador Pelayo.
La misiva se envió a través de un correo electrónico a todos los diputados y se elevará a la comunidad internacional en los próximos días. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Durante años, la Contraloría General de la República no fiscaliza el patrimonio de altos funcionarios públicos. En su último informe aparece el mínimo de funcionarios con responsabilidad administrativa y civil. José Abraham Sánchez nos amplía mucho más. Con ojos de tuerto, la Contraloría General de la República fiscaliza el patrimonio de altos funcionarios públicos y del Estado nicaragüense. Según la máster en Derecho Mercantil doctora Marta Patricia Molina, las mismas cifras maquilladas dadas a conocer por la CGR en el año 2021 lo dicen. De 13 investigados, solo encontraron responsabilidad civil y administrativa en 2. Y es dudoso si al final fueron a parar a la cárcel. Únicamente 2 servidores públicos han sido acusados de manera penal por causar un daño patrimonial al Estado que va de aproximadamente en los 14 millones de Córdoba. En años anteriores estas cifras variaban porque eran un poco más de 400 servidores públicos a quienes se les señalaba de responsabilidades civiles o administrativas, pero en este caso, por ejemplo, en 2016, de estas 400 responsabilidades civiles que ellos determinaron, la mayor parte de estas fueron desertadas, apartadas, es decir, pues que no al lugar. Sí, fueron como 440 las recibidas y como 400 fueron las que dijeron que no daba lugar. Durante el gobierno Ortega Murillo, nunca públicamente se ha dado a conocer o castigado la corrupción de un funcionario público. No investigan a peces gordos. A eso quiero llegar. Entonces dice, vos tenés responsabilidad administrativa porque no declaraste una propiedad que había vendido tu esposo hace tantos años. Entonces a esos les dan seguimiento. Pero a mí me gustaría realmente que la Contraloría afectara o investigara a otros funcionarios, por ejemplo, a don Daniel Ortega y a su esposa, a todos también los diputados de la Asamblea Nacional, a don Guálmaro, a don Wilfredo Navarro, a don Edwin Castro. O sea, hay tantos también funcionarios públicos, por ejemplo, en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia, en todos los poderes del Estado, también a todos lo que es también municipalidades, deberían de investigarlos. Pero aquí únicamente la Contraloría se enfoca en investigar a las personas o a los servidores públicos de bajo nivel. El gobierno no ha podido evadir u ocultar la corrupción ante organismos internacionales que establecen finalmente sanciones. Estas organizaciones como el MECICIC, el gobierno de Nicaragua está en la obligación de brindarles más información y si el MECICIC solicita ampliar la documentación, también ellos están en la obligación de dársela. O sea, no es como a nosotros, los ciudadanos nicaragüenses, de que nos esconden. Ahora, también vale la pena... Discúlpeme, por eso es que ellos aplican las sanciones, porque el nicaragüense desconoce hasta dónde ellos han llegado en materia de corrupción, mientras que estos organismos no le pueden ellos esconder cifras. Claro, ahí son los resultados. Si nosotros vemos también Transparencia Internacional, que dice que Nicaragua es uno de los países más corruptos de la región, o sea, estos son informes de personas, de entidades u organismos serios a nivel internacional. Esto indica que en materia de corrupción, Nicaragua está en la mira de organismos internacionales económicos que exigen cuentas claras de los recursos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y en otras informaciones, 4 personas detenidas fue el resultado de un operativo policial que logró la incautación de $140,000 y más de 600 libras de marihuana. Detalles de esta noticia con Jocelyn Rojas. Autoridades de la Policía Nacional incautaron $140,000 y 605 libras de marihuana en los departamentos de Managua y León. El operativo dejó 4 personas detenidas. A través de una nota de prensa, la policía informó que en el primer operativo en el kilómetro 40 de la carretera Nueva a León, exactamente en el municipio de Nagarote, localizaron un vehículo en un retén policial. En la inspección realizada a la camioneta Toyota Hilux, detectaron caletas en las 2
puertas laterales del lado derecho, encontrando 7 paquetes rectangulares envueltos en bolsa plástica transparente, contabilizándose un total de $140,000, reza la nota de prensa. Aquí detuvieron a los ciudadanos Álvaro Agustín Uriarte Ríos, de 48 años de edad, quien se acompañaba de Carla Patricia Rostrán, de 31 años. El segundo operativo se ejecutó el pasado domingo 25 de abril a las 5:30 de la mañana en una vivienda en la comarca Ticomo, departamento de Managua. Se capturaron a los ciudadanos José David Vanegas Aragón, de 29 años de edad, y Carolina del Carmen Estrada Quintero, de 38 años. En la inspección realizada a la vivienda de los detenidos, se encontraron 11 cajas conteniendo 598 óvulos envueltos en cinta adhesiva color café con hierba color verde. La prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 605.3 libras. Asimismo, se le ocupó a José David Vanegas un revólver con 5 unidades de munición calibre 38. Los detenidos fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras noticias, medios estadounidenses informaron que el niño nicaragüense encontrado en el desierto de Texas logró reunirse por fin con su madre. María Esther Ordóñez con los detalles del emotivo reencuentro. Wilton, el niño nicaragüense que fue encontrado a principios de abril en el desierto de Texas, por fin se reunió con su mamá, Maylin Obregón. Según la información brindada por medios estadounidenses, el emotivo y esperado reencuentro fue breve y a puertas cerradas. La nicaragüense llegó a bordo de un vehículo desde el centro donde ella se encuentra, según Univisión, quien ha dado seguimiento a este caso, que se conoció tras la publicación de un video donde se veía al menor de edad pidiendo ayuda a un agente de la patrulla fronteriza. Maylin, al irse del lugar, salió sola, ya que aún se realizan los trámites para que el pequeño pueda retornar al lado de ella, mientras su tío Misael Obregón ha manifestado estar preparado para la llegada de su sobrino en la casa donde él habita. Maylin, al ser consultada por los periodistas qué sintió al ver nuevamente a su hijo, solo hizo señas con su mano puesta en el pecho, mientras cargaba unas rosas, al parecer dadas por el pequeño Wilton, quien ya tiene 2 semanas de estar en el albergue Casa Padre. De igual forma, Misael ha informado que su hermana y su sobrino ya están realizando los trámites para el estatus migratorio en Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Al regresar de estos importantes mensajes tenemos más noticias. Ya volvemos. No te despegues. Ya regresamos con más entretenimiento. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más información en Acción 10 en la mañana. Les comento que el informe presentado por las autoridades del Ministerio de Salud en Nicaragua en torno a la situación de COVID-19 en el país detalla que la última semana se han registrado un total de 63 nuevos casos y un fallecido a causa de dicha enfermedad. Más detalles a continuación. Aumenta a más de 60 los casos de COVID-19 durante la última semana. En el informe presentado por el Ministerio de Salud se reporta la cantidad de 63 personas positivas al virus, mientras que el número de fallecidos se mantiene igual, una persona muerta por esta causa en el periodo del 20 al 27 de abril. Los fallecidos por la pandemia en su totalidad ya superan los 180. En información señalan que 41 personas que estaban en etapa de observación cumplieron el periodo establecido. Además, agregan que desde el inicio de la pandemia a la fecha se han contagiado 5.498 nicaragüenses. De ellos se han recuperado 5.243. Un reporte de Médicos Independientes refleja una cifra más elevada. El Observatorio Ciudadano tiene 133 personas sospechosas de ser portadoras del nuevo coronavirus y 10 fallecidos. Xochitl Mendoza, Acción 10. En noticias nacionales, Oscar Sánchez, el fotoreportero que elaboró por muchos años en El Nuevo Diario, se mantiene en condición reservada. Esto en un hospital de Jinotepe con COVID-19. Valesca Rivera con el detalle de su situación. Veamos. Oscar Sánchez, el fotoreportero que dio cobertura a decenas de protestas durante el 2018 y los años siguientes hasta el cierre del rotativo El Nuevo Diario,
donde laboraba, está en la sala de emergencias del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, en el área de pacientes con COVID-19 a punto de ser intubado. Esto por el estado avanzado de una infección en sus pulmones a causa del virus. Desde el cierre del medio, Sánchez permanecía en el desempleo, al igual que su esposa. Aquí estamos afuera del hospital, ya hablamos con el director y me dijo pues que Oscar está en la fase C de gravedad, que él autorizó entubarlo, dice, pero que ahorita está solo con oxígeno, que en el transcurso del día puede ser posible que lo entuben por la gravedad de él, que pasó la noche malita, dice, por la presión alta, la neumonía lo está molestando, dice, afectando. Y él pues autorizó, dice, la intubación y estaban pidiendo la autorización de su esposa y sus hijos y ya pues nosotros aceptamos pues también, pero esperamos en Dios pues no llegue a eso y Dios primero pues se recupere y salga de ahí. Y esperamos en Dios pues salga bien. Tenemos fe en Dios que se va a recuperar. Por ello, su familia está solicitando apoyo para los gastos de medicamentos que son costosos para combatir la enfermedad. Las cuentas bancarias para realizar depósitos son la FICE en Córdoba 1290-19-844, en dólares 1172-49-297. Para entrega de víveres u otra ayuda, puede contactar al 8887-2604 o al 8810-1349. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En más información, el señalado de haber cometido un robo a un estudiante el pasado 22 de abril en la colonia Miguel Bonilla fue presentado por las autoridades de la Policía Nacional. El sujeto fue capturado 24 horas después de haber cometido el ilícito. Autoridades de la Policía Nacional presentaron a Roger Elford de Ñanavaca, alias Homero, señalado de cometer un robo a una estudiante el día jueves 22 de abril en la colonia Miguel Bonilla, en Managua. Según detalló el comisionado Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la policía de Managua, el sujeto fue capturado 24 horas después de cometer el ilícito y se le fue decomisada una motocicleta con la que realizaba los asaltos con ayuda de una segunda persona, la que aún no ha sido detenida. El comisionado agregó que el arresto se logró gracias al video divulgado en redes sociales donde se observa el preciso momento cuando interceptan con arma en mano al estudiante, la despojan de su teléfono celular y huyen. Además de Homero, la Policía Nacional informó sobre la captura de 48 delincuentes a nivel nacional, entre ellos 6 por el delito de homicidio, 39 por robo y 5 abastecedores de droga. Xochitl Mendoza, Acción 10. Habitantes del barrio El Recreo se quedan sin suministro de energía eléctrica por más de 6 horas, luego de que se produjera un cortocircuito posterior a que un vehículo se pasara llevando un cable del tendido eléctrico. Veamos el reporte. La imprudencia vial ocasionó este martes que habitantes del barrio El Recreo se quedaran sin energía eléctrica por más de 8 horas, luego que un vehículo de transporte pesado se pasara llevando un tendido de la red en la calle principal que conduce a la zona. Sí, desde las 7 de la mañana estamos presentando, hubieron 4 cortes, un camión se pasó llevando un cable y ellos llamamos a la Unión Fenosa y la única respuesta que tuvimos de ellos es que ahora agarró todo el juego. Todito agarró juego, todito los cables y todas las cosas. Pobladores como María Auxiliadora Martínez condenaron también la imprudencia de los transeúntes, quienes pasaban por debajo de la transmisión de energía sin prudencia alguna cuando el mismo se encontraba en llamas. ¿Qué peligro corren las personas que transitan por esta zona? Porque miramos estudiantes, mirábamos padres de familia también que andan circulando por esta zona. Sí, que ellos vengan porque ese problema del juego se puede quemar una persona y va a hacer otro daño. Usted sabe que es un daño a tercero prácticamente. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional, bomberos y una unidad de Unión Fenosa para asistir a la emergencia que ocasionó el conductor de la rastra. Jimmy Romero, Acción 10.
Continuamos con más información en Acción 10 de la mañana y tal y como les habíamos anunciado, vamos a hablar sobre temas económicos. El sector de transporte de carga se suma a las constantes quejas que mantienen diferentes rubros económicos del país por alzas en los combustibles y ahora demandan su regulación. Más detalles a continuación. Las alzas de los combustibles continúan generando inconformidad en distintos sectores económicos. El transporte de carga no es la excepción. Marvin Altamirano, presidente de ATN, exhortó a las autoridades de gobierno a empezar a regular los precios de los carburantes para no seguir afectando las cadenas productivas, las cuales se rigen a los cambios que registran cada semana los combustibles. Aquí, desde que se liberó la ley de regulación de precios de combustible en 1997, aquí no ha habido nadie que controle a las empresas distribuidoras de combustible, y lo peor de este caso es que las transnacionales tienen las manos libres para decir cuánto nos pueden cobrar por un galón de combustible o por un litro de diésel, de gasolina, y eso creo que no es correcto cuando todos los estados, todos los gobiernos están obligados a cuidar las economías de los países. Altamirano denunció que el tema del valor del petróleo en el mercado internacional ya está pasando factura a las empresas, mencionando que los fletes marítimos para movilizar las mercancías importadas o exportadas desde China aumentaron su costo en más de 300%, es decir, que si por el servicio se pagaba antes $2,000, hoy es de entre $6,000 a $8,000, mientras a la par reciben un golpe bajo por las alzas en los combustibles en Nicaragua. Entonces, ¿por qué una transnacional sube un 300% o más el valor de los fletes de transporte marítimo y después se niega a revisar una tarifa, por lo menos de subirle un 50% al transporte terrestre? O sea, esas son cosas que se dan. Entonces, solo ahí te das una idea cómo afecta esta situación la economía y los precios de los combustibles. Nosotros ahorita estamos en esa situación. Y por eso es que no vemos con buenos ojos que las transnacionales, algunas de ellas, se nieguen a revisar los precios con los transportistas. A nivel de Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua son los países con mayores costos en los carburantes. Los transportistas también se quejaron por el incremento de precios que muestran algunos insumos para operar, entre ellos las llantas, el aceite y los repuestos, ocasionando una merma en las ganancias de cada viaje que ofrecen. Jimmy Romero, Acción 10. Y pongan mucha atención a la siguiente información, ya que la Cámara de Industria de Nicaragua confirma el alza de precios en algunos productos alimenticios y de consumo en las familias nicaragüenses. Jimmy Romero con los detalles. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, confirmó las alzas de precios que han registrado desde la semana pasada el café, la avena, helados, leche, entre otros productos alimenticios. El líder empresarial atribuyó las medidas de las empresas producto de las constantes variaciones que registran los combustibles, la energía eléctrica, la escasez de materia prima y la presión fiscal que ha ejercido el gobierno a las medianas y grandes industrias. Sí hemos visto de que han habido incrementos de precios recientemente en varios productos, y esto obedece a diferentes factores. Uno es las materias primas están subiendo. La avena se ha puesto más cara, el café se ha puesto más caro. Entonces hay bastantes materias primas que van entre muchos productos que nosotros consumimos todos los días, de que ahora para los productores se han encarecido. Pierson enfatizó que este escenario, además de generar una caída en la demanda, también ocurriría que la industria empiece a perder competitividad con el resto de países de la región. El sector, desde la reforma a la ley de concertación tributaria, ha reducido sus niveles de producción y su fuerza laboral. Por ejemplo, pues lo hemos solicitado en varias ocasiones, la reducción de los impuestos que subieron exorbitantemente en el 2019 y que también nos han puesto en una situación de falta de competitividad con el resto de Centroamérica. Entonces,
creemos de que es importante, pues lo seguimos solicitando nosotros, no nos vamos a cansar de solicitar, porque sí, lo que queremos es que haya más dinamismo en la economía, de que la producción sea más eficiente. Datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, asegura que el valor de los 53 productos que integran la canasta básica llegó a costar al cierre de marzo de este año un total de 15.036.79 córdobas. Sin embargo, organizaciones de defensa al consumidor alertaron que la misma podría registrar otro repunte tras confirmarse alzas de precios de entre 10% a 15% en algunos productos alimenticios de consumo básico. Jimmy Romero, Acción 10. En más noticias, miembros del Ejército de Nicaragua del 5º Comando Militar ocupan a un camión que trasladaba 45 reses de forma ilegal y a su vez detienen a 10 sujetos cometiendo el delito de abigeato. Efectivos del Ejército de Nicaragua del 5º Comando Militar Regional, a través de labores operativas, realizaron la ocupación de 2 camiones que trasladaban 45 semovientes con 4 personas vinculadas al abigeato. Además, 5 de los animales eran llevados por el camino de manera ilegal por otros 6 sujetos en los municipios del Ayote y El Tortuguero, en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. En total, fueron 10 individuos los detenidos, identificados como Roberto Belarminio Brenes, Bismar Hurtado, Luis Robleto García, Silvio Bartolo, Cándido Evelio Brenes, Nasser Manuel Reyes Lizano, Walter Díaz Gómez, Michael David Porta Bonilla, Elder Justino Brenes y Elmer Olmedo Brenes González, todos nicaragüenses, los que fueron puestos junto con el ganado y los camiones en manos de las autoridades correspondientes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un hombre denuncia haber sido víctima de negligencia médica en el Hospital Monte España luego de haber sido intervenido quirúrgicamente. Veamos el reporte. Ramón Corrales Guerrero denuncia al Hospital Monte España por presuntamente cometer negligencia médica contra él. Explicó que previamente lo habían operado de la próstata, consecutivamente presentó alteraciones urinarias que han persistido desde entonces. Que por favor, la ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, me atendiera. Se lo voy a agradecer inmensamente, para denunciar lo que están haciendo en el Hospital Lenín Serna y en el Monte España. Que ya tengo 14 meses, porque él me operó el 23 de febrero del 2020, hasta esta fecha sigo con la incontinencia urinaria. Él se encuentra muy preocupado por su salud, ya que no ha logrado solucionar estas secuelas. Puede comunicarse con Corrales al 2249-6374. Para Acción 10, Saile Aguilar. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos en Acción 10 en la mañana. Los principales problemas de los nicaragüenses, además de la coyuntura política, son justamente la economía, la falta de empleo y ese día a día de cómo muchos amigos y amigas que incluso nos ven tienen ese problema para llevar la alimentación a sus hogares, cómo sus emprendimientos se ven con serias dificultades, pero cómo también a veces tienen que salir a las calles en busca del sustento. Hay algo todavía más delicado en Nicaragua y es el tema del trabajo infantil, cómo los niños y niñas se vuelven partícipes de la dinamización de la economía, correcto o no, pues prácticamente es algo que va en contra de lo que dicen organismos de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. También la OIT trabaja de cara a erradicar el trabajo infantil justamente. Vamos a hablar de este tema en el siguiente reportaje de Christopher Guevara. Dentro de esos rostros evidentemente cansados y necesitados existen grandes seres humanos. El trabajo infantil es una cruda situación a nivel mundial. Estudios de la organización Save the Children Noruega arrojan que Nicaragua tiene uno de los índices más altos en la región.
Según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe, el 17% de los niños y niñas entre 5 y 14 años están económicamente activos en diferentes sectores productivos. De esta realidad surge la pregunta: ¿es el trabajo infantil una necesidad justificada para la subsistencia de las familias más pobres, o bien se trata de una explotación de menores? Bajo las intensas temperaturas del sol o los copiosos tiempos de lluvias, estos pequeños desafían al peligro. Escenas como estas nos llevan a reflexionar que la pobreza, los niveles bajos de educación y la búsqueda constante para satisfacer las necesidades básicas genera que muchas familias opten por trabajos informales y en condiciones inadecuadas, en los cuales los niños son partícipes de esta travesía. Los niños que andan trabajando en la calle, desde mi experiencia, son niños que los padres les imponen y les obligan ese trabajo infantil, y desde ahí hay una explotación y un abuso emocional de este niño. Hace más de 8 años que el Estado no ha brindado información de cuántos niños trabajan en Nicaragua. El último dato obtenido es el de la encuesta continua de hogares, la cual refleja que en 2012 alrededor de 396.118 niños laboraban en nuestro país. Debido a la fuerte crisis económica, sin comprender muy bien, este guerrero decidió trabajar desde los 6 años limpiando los vidrios de vehículos, quien bajo el inclemente sol sostiene entre sus manos un vaso con lo que parece ser un jugo regalado por un transeúnte y poder aplacar un poco el hambre que mantenía desde horas tempranas. Agregado a eso, solo unas desgastadas chinelas separan sus pies del fogoso pavimento. En otro punto de Managua, este pequeño sortea 3 pelotas en un centro comercial a espera de ser recompensado con algo para comer. Existen casos en que los menores ven la necesidad en su hogar y deciden apoyar, involucrándose a corta edad al mundo del trabajo informal. Sin embargo, en la mayoría de los casos son obligados por sus tutores. Entonces, ¿a quién le corresponde velar por los derechos de estos menores? La primera responsabilidad sobre los derechos del niño está en la familia, los padres y las madres. Cuando los padres y las madres fallan en su responsabilidad de tutela y protección de sus hijos y de garantía de derechos, es cuando el Estado tiene que intervenir. Esta problemática continúa creciendo a pesar de la vigencia de múltiples leyes y demás documentos como convenios o tratados internacionales que protegen a la niñez y la adolescencia. El artículo 159, 151 y 315 del Código Penal establece los tipos penales que son aplicables a los padres en este caso. Y ambos, las tres tipificaciones contemplan cárcel. Según el sitio web Expansión, reflejó que Nicaragua cerró el 2020 con una población de 6.545.502 habitantes, convirtiéndola en la 4ª nación más habitada de Centroamérica. Estudios de UNICEF proyectan que demográficamente la población del país se va a duplicar durante la primera mitad del siglo XXI, llegando a poco más de 11 millones de habitantes. Esta niñez, llamemos un promedio tal vez de 8 o 10 años que tengan estos niños y niñas, dentro de 20 años vamos a ver los resultados porque van a tener menos acceso al conocimiento, menos educación. La edad de la mayoría de los niños trabajadores oscila entre los 6 y 13 años, integrados por ambos sexos,
una condición que los mantiene indefensos y expuestos a grandes riesgos y lamentablemente no se ha logrado ver una respuesta o un cambio de políticas públicas que generen soluciones concretas. El fenómeno del trabajo infantil es una corresponsabilidad de todas y todas. Desde el Estado, las instituciones tienen que hacer más esfuerzos para prevenir el trabajo infantil. Llámese el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Familia. Contraste al ejercicio de sus responsabilidades, instituciones gubernamentales como el Ministerio de Familia guardan silencio ante esta dramática situación. Las condiciones de vida de la población nicaragüense han cambiado debido a los acontecimientos políticos y económicos en los últimos años. La pobreza en Nicaragua ha crecido con nuevos pequeños volúmenes poblacionales que se suman al universo habitacional ya existente con severos problemas económicos, lo que ha generado una transformación en el mapa de la pobreza del país, mismo que fue creado y es codificado por INIDE. Darle todas las condiciones a los padres de familia, tanto económicas como un empleo digno y capacidad de poder sostener a sus hijos en las escuelas, porque ir a la escuela significa uniformes, útiles escolares y gastos. Sin embargo, al no haber empleo, pues muchos optan por trabajar en familia y ahí se llevan a los niños a las calles. No obstante, preocupa a especialistas el futuro de un menor que se ve obligado a crecer en tan precarias condiciones. ¿Qué le espera? ¿Discriminación? ¿Le espera estigma? ¿Le espera una vida sin futuro? Probablemente. El Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que a su vez muestra el nivel de vida de sus habitantes, indican que Nicaragua tiene una mala calidad de vida. ¿Pero qué vamos a vender si no hay nada? Además ya comenzaron las clases, la niña necesita ir a tercer nivel ya. ¿Y qué quieres que haga, Ariana? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? No tengo trabajo. ¿Y si vendemos mangos? Pues anda a vender mangos, pues. Papá, yo quiero ir a la escuela a estudiar. Pero no va a ir a la escuela. ¿No entendés que no hay reales? ¿Ah? Deja de meterle esa idea a las chavalas, que no tengo reales. Para lograr entender el contexto se deben de considerar otros factores como la cultura, la historia, las relaciones familiares. Agreguemos a esto la falta de políticas públicas en el país. Otro factor de preocupación es que muchas mujeres se convierten en madres a temprana edad. Según la ONG internacional Humanium, más del 40% de las chicas se casan cuando aún son menores de edad. Esta jovencita carga entre sus brazos a quien aparentemente es su hijo, mientras el menor es fatigado por las altas temperaturas que impactan en la capital. El machismo es otro de los factores que influyen para que la familia se desintegre emocionalmente, dejando en la mayoría de los casos a las mujeres luchando solas por sus hijos. En Nicaragua el problema del abuso sexual es gravísimo. Es una pandemia el abuso sexual y está rodeado de silencio y es muy difícil trabajarlo porque ocurre en la mayoría de los casos dentro de las familias. La familia juega un papel crucial en la educación de los niños y niñas. Es considerada la principal responsable del desarrollo y formación integral durante los primeros años de vida de los seres humanos. Las escuelas son para muchos los centros de crecimiento para fomentar su desarrollo profesional. Los está preparando para un futuro. Recordemos que queremos nuevos profesionales para que podamos tener hombres y mujeres de bien en un futuro. Comentame, ¿qué es lo que haces vos en este lugar? Nada. ¿No trabajas? ¿Con quién andas? Con mi mamá. ¿Vas a la escuela? ¿Cuál es tu sueño cuando seas grande? Doctor. ¿Por qué quieres ser doctor? Porque me gusta cuidar. Para no obligar a crecer demasiado temprano a los menores y puedan gozar de su mejor etapa de vida, el reto se centra en permitir el acceso a la educación de calidad, la generación de empleos y la entrada en vigencia de políticas públicas que garanticen los derechos de los niños y las niñas. El trabajo infantil es una clara violación a los derechos humanos y tal parece que el futuro de estos pequeños adultos se verá determinado por el grado de su fe.
Gracias, Christopher Guevara. Son sueños robados los que tienen estos niños hasta ahora, y a juzgar por su realidad actual, el porvenir, el futuro de ellos es bastante incierto. Ojalá, Jimmy, que las instituciones gubernamentales como el Ministerio de la Familia y también toda la población fuéramos partícipes de buscar cómo dar una solución a estas problemáticas. Es una situación bien compleja cuando uno está, por ejemplo, en los semáforos y llega un niño y te limpia el vidrio de tu vehículo y te pide dinero. Uno se encuentra en esa contradicción: ¿debo ayudarle o no debo hacerlo? Porque estoy contribuyendo a que tenga este modus vivendi y que sus padres no busquen cómo garantizar que realmente tenga las condiciones idóneas. Recuerdo a su etapa infantil, no dejan que estos niños y niñas quemen sus etapas, y lamentablemente la pobreza, la falta de educación, el machismo, como decía Christopher, el embarazo a temprana edad son factores que incrementan la cantidad de niños trabajando en la calle, y no solo en la capital, Jimmy, también en el campo, en las fincas cafetaleras, ahí se ve el trabajo infantil. Jocelyn, y tal como lo mencionaba Christopher Guevara en el reportaje, no solo es culpa, por decirlo así, de los padres de familia que mandan a sus hijos a trabajar en los semáforos o en otros puntos claves de la capital donde se mueve la economía. También es responsabilidad de las autoridades de gobierno de aplicar políticas públicas que de alguna manera les dé empleo a estos padres de familia, porque sin empleo, ¿cuál es la única garantía que les queda o la única salida que les queda? Es mandar a sus hijos a generar ingresos económicos, aunque por la sociedad es mal visto, pero creo que eso es la única opción que les queda. Pero de alguna manera el gobierno debe trabajar en este tema y ponerle énfasis para acabar, porque según algunos expertos, esto también es una pandemia que está afectando a nuestro país y principalmente a los jóvenes y adolescentes y a los niños, que vemos que los padres de familia los ponen a trabajar a temprana edad. Debería de ser castigado, debería de ser visto por las autoridades, porque papá y mamá, si bien es cierto, tienen hijos e hijas, pero pueden ir a trabajar ellos y dejar que sus hijos cumplan el rol de quemar sus etapas y no adelantar justamente esa etapa de adultez, que no es el momento para los niños y niñas. Pero bien, vamos a estar hablando al regresar, Jimmy, del corte comercial con un experto que él es director del Centro para la Migración en Washington, D.C., Manuel Orozco, y ya está con nosotros vía Skype. Pero al regresar de la pausa vamos a hablar justamente de un estudio que recientemente realizó, donde se reflejan las principales problemáticas de los nicaragüenses, entre ellos la falta de empleo. Así es, vamos a irnos a un corte comercial, ya regresamos con nuestra entrevista con Manuel Orozco hablando sobre este tema. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos en Acción 10 en la mañana. Como les anunciábamos antes del corte comercial, vamos a conversar sobre las principales problemáticas de los nicaragüenses, cómo estamos en materia política, económica y social. Hay un reciente estudio muy importante del cual nos va a hablar nuestro siguiente invitado hoy. Así es, prácticamente nos acompaña Manuel Orozco para hablarnos sobre lo que vos referías, problemáticas políticas, económicas y sociales de nuestro país. Y recientemente Manuel Orozco acaba de realizar un estudio sobre esta situación y estas limitantes que tiene Nicaragua en estos tres temas. Muchas gracias por acompañarnos en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Buenos días. Bienvenido, Manuel. Coméntenos la generalidad de este estudio, en qué sectores poblacionales se realizó o cuál fue la muestra que se tomó en cuenta y los principales hallazgos tras realizarlo. Muchas gracias. Sí, esta es parte de una serie de encuestas que he venido realizando en los últimos 3 años de opinión pública sobre las condiciones que existen en el país, socioeconómicas, políticas, y esta vez la encuesta se hizo en abril, a principios de este mes, a más de 750 personas en todo el país, y trata de abordar prácticamente aspectos sobre el impacto de la pandemia comparado con un estudio que realizamos el año anterior, así como también perspectivas sobre las elecciones, por ejemplo, el posicionamiento político de las personas y también
sobre la intención a migrar. Y pues básicamente yo creo que eso compagina mucho con el reportaje que presentaron hace unos minutos. Para los nicaragüenses el principal problema de ellos al día a día es lo económico. 50% creen que el desempleo, la alta en los precios, el costo de vida en general es el principal problema del país. Para un 20% es el mal gobierno y para un 15% es la pandemia. Es interesante porque cuando hicimos esta encuesta en junio del 2020, pues el principal problema del país era la pandemia y ahora baja a un tercer lugar ya cuando se miran los efectos que esta tiene sobre ellos. Otros elementos importantes del estudio es que la forma en cómo los ha afectado la pandemia pues va entre pérdida de empleo, pérdida de ingresos, así como también el problema de que mucha gente no tiene con qué comer. Para un 30% de las personas el dinero no les da. Si midiéramos el ingreso en los que se encuentran en este momento, estamos hablando de unos 8.500 córdobas por hogar, no por persona. Es decir, no te da en un país en donde el ingreso, el costo mínimo para cubrir la canasta básica es por encima de los 14.000 córdobas mensuales. Entonces, son situaciones bastante complicadas. Más de la mitad de las personas creen que las cosas están peor que el año pasado. Esto es, pues, decir lo más obvio. 75% cree que el país va en la dirección equivocada. Y en general, pues, la gente se siente bastante afectada por toda esta situación. Creen que la situación de la crisis del 2018 hoy se encuentra en una condición mucho más difícil, más crítica que en cualquier otro momento de la historia reciente del país, porque no se ha resuelto la situación. Hay por lo menos un 37% de personas que tienen una fuerte intención a migrar. Es un crecimiento de un 2% en relación con el 2020, donde era un 35%, pero es un fuerte crecimiento que se refleja cuando lo comparamos con el 2019, que era de un 19%. Y 15% tiene un familiar que salió desde abril 2018. Estamos hablando de unas 110,000 personas que han salido desde entonces. Entonces, la intención a migrar es muy importante entenderla, especialmente en este momento y en relación con ese reportaje. Si vemos en los otros países de Centroamérica, se espera que cerca de 1 millón de personas salgan de la región por necesidades económicas. La mitad son menores de edad. Y en Nicaragua, pues esto no es nuevo. Esto ha venido ocurriendo desde hace muchos años. No es una cuestión de 10 años, sino de más de 40 años. Y desafortunadamente refleja el modelo económico que Nicaragua ha tenido, así como pues las estructuras políticas que lo han facilitado. Después el estudio identifica otros aspectos sobre el proceso electoral, las condiciones políticas del país, en donde el 83% de las personas dicen que si las elecciones fueran hoy, ellos irían a votar. Y esto es un porcentaje que aumenta en relación con el año pasado y en relación con los últimos 2 años, en donde el promedio era alrededor de un 72%. Es decir, hay una necesidad en donde la gente asocia que la solución al problema político del país tiene que ser por la vía electoral. Pero también hay una serie de preocupaciones de la gente sobre el espectro de un fraude. Más de un 53% creen que si van a elecciones va a haber fraude, aun si creen que ellos como votantes tendrían a su candidato ganar las elecciones, creen que se las robarían. Al mismo tiempo, esto es una tendencia que no es nueva. En la encuesta del año pasado, el porcentaje era similar de creer que les iban a robar las elecciones. Y otros 2 hallazgos importantes que se trataron de hacer en relación con entender cómo piensa el nicaragüense era en función de cómo valora el nicaragüense la opinión de las autoridades religiosas en el país sobre temas políticos y sobre la comunidad internacional. Y bueno, el aspecto importante es que la gente pone un peso muy fuerte. Más del 60% de los nicaragüenses creen que la opinión política de las autoridades religiosas es muy importante y también creen que
más de la mitad de los nicaragüenses que la observación internacional cambiaría su parecer sobre el tema político del país, en relación con el fraude, por ejemplo, pero también por el hecho que hemos visto en la encuesta también que entre un 27 y un 37% del electorado está indeciso de si tiene un candidato en mente, de si iría a votar o no. Entonces, pues estas posiciones son importantes para darle confianza al electorado, tanto de la forma en cómo la Iglesia puede plantear, crear presión, crear condiciones, algún tipo de esperanza a la población del proceso electoral, pero también la presión de la comunidad internacional sobre un cambio político importante a través de la vía electoral. ¿Podríamos concluir que este estudio lo que refleja es incertidumbre de parte de la población en algunos temas medulares y por otro lado demandas ciudadanas, por ejemplo en el tema de las elecciones, de la situación de un posible fraude en cuanto se refieren a la observación electoral internacional? Creo que incertidumbre es una de las características. La otra es, hay cierta frustración. En las entrevistas con las personas que uno hizo, realmente hay unos que simplemente dicen no vale la pena ir a votar. Y esto es un porcentaje pequeño, pero influye sobre aquellos que están indecisos. Esa frustración se traduce ya sea por el escenario político o por otro lado también porque la gente realmente lo que quiere ver es una respuesta a sus circunstancias materiales. Y yo creo que mucha gente puede estar interpretando que el discurso político no les está ofreciendo esa solución, no les está vendiendo una oferta electoral que viene con trabajo, con mejores ingresos y oportunidades para sus familias. Manuel, nos pareció interesante el dato que diste a conocer en cuanto al porcentaje de personas que estaría dispuesta a migrar. Creció de 35% a un 37%, pero ¿cómo estaría ligado ese tema de migración con este proceso electoral que enfrentaríamos en Nicaragua en noviembre si hay un cambio de gobierno o nuevamente el presidente Ortega queda en el poder? ¿Podría incrementar la cantidad de personas con la tendencia a migrar? Y esa es una situación y una pregunta muy importante, Manuel, también de cara a la situación actual de la diáspora nicaragüense, que debería de garantizarse que sean partícipes de un proceso electoral en nuestro país, aunque estén fuera de él. Correcto. Yo creo que la intención a migrar sirve y tiene que entenderse como un termómetro de la incertidumbre en que se encuentra la gente, la frustración. En el trabajo que nosotros hemos hecho en otros países, yo he logrado medir que alrededor de un 35% más o menos, o 1 de 3 personas que tienen la intención de emigrar generalmente terminan haciéndolo. En el caso nicaragüense se vio obviamente después de la crisis política que hubo una fuerte ola migratoria de personas que salieron en los primeros 18 meses, más de 120,000 nicaragüenses salieron, otros volvieron. El balance a estas alturas es de más de 100,000 personas que han salido de Nicaragua. Ahora, las condiciones se han puesto en una situación bastante insostenible frente al costo de vida, frente al ambiente político en que se encuentra el país, que la gente va a encontrar posiblemente algún tipo de incentivo para decidir irse del país. Y esto puede ocurrir justo después de las elecciones si la gente no se encuentra satisfecha del proceso y del resultado electoral que salga pues de todos estos últimos 6 meses que quedan de las elecciones. Entonces, sí es preocupante entender lo que significa esa intención de emigrar. Y por otro lado, hay un mensaje de parte de la diáspora nicaragüense que también hay frustración de parte de ellos. Nosotros enviamos remesas, nosotros somos la principal contribución al país. De hecho, el crecimiento de las remesas que el país ha tenido en los últimos años se atribuye precisamente a esa salida de gente, esas 100,000 personas, porque el número de transacciones aumentó a más de 70,000 en los últimos 2 años, en un país que recibe alrededor de 650,000 transacciones de remesas mensuales, es decir, 650,000 hogares reciben remesas en un país de 1.7 millones de hogares.
Manuel, nos parece interesante ese tema de las remesas ¿sí? familiares. Manuel, nos parece interesante ese tema de las remesas familiares porque en el año 2020 el país casi superó la barrera de los 2.000 millones de dólares en captación de remesas familiares. ¿Eso qué indica? ¿Que hay mayor migración de parte de nicaragüenses hacia otros países? ¿Y qué podría seguir este año 2021? ¿Podríamos decir que si ya se supera la barrera de los 2.000 millones de dólares en captación de remesas es porque existe mayor flujo de personas migrando en busca de oportunidades de vida y mejora económica? Significa, por un lado, sí, que la migración aumentó. Es posible que aumente. Eso es un factor que incide sobre el envío de dinero. El otro factor es que también la gente está enviando un poco más de lo que solían enviar. Y esto ya sea por cuestiones de empatía, de solidaridad, de compromiso familiar, sabiendo que la situación está muy mal en Nicaragua. Entonces, los nicaragüenses en Estados Unidos, en España, incluso algunos que están en Costa Rica, a pesar de todas las condiciones tan difíciles por las que están pasando, están enviando un poco más de lo que enviaban. Estaban enviando un 7 a un 15% más. Si estabas enviando $200, estás enviando 220 y así por el estilo. Entonces, esa combinación es lo que explica el crecimiento no solamente en el 2021, pero posiblemente también en el 2022, porque pues esto lo hemos visto en el caso de Cuba. Te guste o no te guste el régimen, si tu familia está en el país, hay que ayudarlos. Manuel, el crecimiento exponencial de las remesas familiares en Nicaragua debería ser motivo de preocupación de parte de las autoridades nicaragüenses, tomando en cuenta de que se estaría hablando de mayor fuga de capital humano, fuga de cerebros. Prácticamente el área productiva estaría quedando sin esta fuerza laboral. Pues yo creo que la preocupación es un poco más compleja. Es una preocupación nacional, no solamente de las autoridades. En términos prácticos, sí. Estamos hablando que para un país como Nicaragua es posible que esté saliendo más gente del país, incluyendo menores, que el incremento anual de la fuerza laboral de este país. Nicaragua es un país con 3 millones de personas dentro de la fuerza laboral, con un crecimiento relativamente pequeño de menos de 40,000 personas anualmente que enrolan el ejército laboral. Entonces, si salen más de 70,000 personas al año, especialmente en los últimos años, estamos hablando de una cantidad de gente absurdamente alta que se encuentra en años productivos. Por otro lado, en las condiciones actuales del país, pues no es una fuga de capitales porque el Estado no te está dando los recursos para crear condiciones de productividad en la economía local, no te está dando incentivos y entonces la gente mide el riesgo. Y dentro de esa medición del riesgo, mucha gente decide asumir el costo de salirse del país y arriesgar su vida y arriesgar conseguir un trabajo en otro lugar que quedarse sabiendo que su futuro está determinado por un ingreso de $5,000 si acaso llegan a hacer eso en los próximos 3 años. Entonces, el tema realmente es que la preocupación del país tiene que girar en función de la inversión en el capital humano. Y es cierto, el reportaje que ustedes mencionan es fundamentalmente importante porque esos niños, pues, su futuro no depende de la fe en ellos, su futuro depende de lo que los adultos estén pensando hoy en día. Y si los adultos están pensando, sea el sector privado o el sector público, sea una dictadura o sea un gobierno democrático, y sigue pensando que no hay que resolver el nivel de informalidad en la economía que existe en el país, 75% de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, y además de eso, que son más de 2 millones de personas trabajando en ese lugar, estamos hablando de por lo menos 100,000 menores de edad, de ese rango de edad que ustedes están hablando. Nicaragua está prácticamente condenado a una condición de subdesarrollo bastante grande. Es decir, la situación es muy preocupante y creo que esos son los elementos que tienen que tomarse en cuenta al pensar en el futuro del país, es decir, cómo invertir en el capital humano, cómo aumentar el rendimiento académico, cómo ofrecerle a los jóvenes alternativas hacia el futuro mediante el conocimiento. Manuel, como analista político internacional, me interesa que se refiera
a temas de la coyuntura política que están siendo y son muy importantes en nuestro país, entre ellos la propuesta de reforma electoral que ha presentado de manera oficial el gobierno de nuestro país y que ya prácticamente ha cerrado el proceso de consultas en este tema, donde no participó directamente la sociedad civil, sino que lo hizo prácticamente a través de partidos políticos, en este caso como Yatama. ¿Cómo usted valora esta propuesta de reforma y la situación política un tanto compleja, dicen algunos, que estamos enfrentando en un momento que está siendo pues seguido a nivel internacional, como es este momento para nuestro país de unas elecciones que desde ya están siendo demandados que sean elecciones libres, justas y transparentes, pero ha sido fuertemente cuestionada acá a nivel local esta propuesta de reforma? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la respuesta es sencilla, es decir, esto es parte del guión político que este gobierno ha venido desarrollando o ha preparado prácticamente desde principios del 2020, que era medir la capacidad, el costo-beneficio de no introducir reformas electorales a como el Grupo Pro Reforma Electoral venía pidiendo, y más bien fortalecer el círculo de protección que había creado con un solo objetivo, y es ganar las elecciones como una cuestión formal. Es decir, para el gobierno el tema electoral realmente es ruido, no representa más que una cuestión simbólica, formal, frente a la comunidad internacional. Pero el guión político incluía aumento de la represión, aumento de la intimidación, así como también el establecimiento de todo un andamiaje legal que te permita eliminar desde el entorno del Estado de Derecho toda opción de competencia política, y estas contrarreformas pues son parte de eso. El gobierno ha hecho un costo-beneficio, ha medido el riesgo de hacer eso, pensando que la oposición y la comunidad internacional no van a representar una gran amenaza para su posicionamiento de eliminar la competencia política en el proceso electoral. Entonces, lo que estamos viendo es prácticamente eso. Y es un choque de fuerzas que todavía falta por desenvolverse, porque la comunidad internacional no se va a quedar con los brazos cruzados, así como también la oposición nicaragüense, y eso incluye al público en general, pues también no son inocentes de entender la intención detrás de todos estos esfuerzos. Es más, el andamiaje político y legal que se ha utilizado, que incluye toda esta narrativa del odio como figura legal para penalizar a la participación política, es toda una arquitectura política de un régimen no democrático que pues la población en general no lo compra. Yo creo que si vemos a la gente en la calle, sí, sus prioridades son económicas, pero tienen claro que las cosas tienen que cambiar para bien, y para bien implica un proceso competitivo. No es un referéndum de sacar a un gobierno y meter a otro, sino es la importancia de resolver el conflicto que existe en el país de una forma competitiva. Y eso es todo lo que piden los nicaragüenses. Manuel, ¿qué debe hacer la oposición en nuestro país y qué podemos esperar de parte de la comunidad internacional? A juicio de algunos analistas acá, la oposición lo que ha hecho en últimos tiempos es perder el tiempo justamente, mientras el gobierno lo ha ganado con tácticas dilatorias, con negociaciones falsas, entre otras situaciones. ¿Cómo usted ve justamente todo esto? ¿Qué deben hacer los sectores de oposición? ¿Considera usted que han perdido el tiempo? No, no han perdido el tiempo. Es decir, hay que entender una cosa. Nicaragua es un país que no está compuesto de dos bloques ideológicos, la izquierda y la derecha, sino que es un país que está compuesto de por lo menos 4 bloques: una izquierda, un centro, una derecha y un grupo indeciso que no sabe en qué posición ir, termina yéndose al centro, a veces termina yéndose a la izquierda, a veces a la derecha. Eso en la vida real se observa en los movimientos políticos que han surgido dentro de la oposición nicaragüense. Están los que están del lado de la coalición nacional, están los que están del lado de la Alianza Cívica y el C por L, que pues representan grupos políticos importantes del electorado nacional. Lo que está ocurriendo es tratar de resolver los demonios que tienen entre ellos.
de exorcizar una serie de cuestiones que pues a un sector y otro no le gusta. Es decir, el que la derecha se siente a negociar con un sector de centro izquierda no es una cuestión fácil. Entonces no es que no se está perdiendo el tiempo, sino que se está entrando en un proceso de construcción de confianza mutua. Ahora, desde afuera lo que uno ve, sí, es que el reloj sigue caminando y las cosas no están cambiando. Entonces, la oposición posiblemente lo que necesita es visibilizar más esa intención de crear un bloque político unificado que refleje el sentimiento del electorado. El comunicado que plantearon en conjunto, por ejemplo, refleja ese sentimiento y yo creo que eso fue bienvenido por parte de la población. La comunidad internacional también tiene bastante claro que este proceso de lidiar con los demonios, le digo yo, con las incertidumbres y las desconfianzas que uno tiene, es parte del proceso político. Lo que pasa es que sí, faltan 6 meses y el clima electoral desde el punto de vista de cómo se encuentra el andamiaje legal, pues no es atractivo y uno pues no podría sorprenderse que un escenario puede ser que la oposición decida no ir a las elecciones frente a estas condiciones. Otro escenario es que con un bloque fuertemente organizado decidan ir a todo y ponerle a todo, buscar cómo ganar las elecciones sabiendo que va a haber por lo menos una diferencia de un 10% frente al partido de gobierno y que va a ser muy difícil por parte del gobierno encubrir un fraude tan grande como ese. Entonces, yo creo que esos son los riesgos que se están midiendo en este momento. Manuel, ¿qué opina respecto al anuncio que han hecho los precandidatos presidenciales, los partidos políticos, los movimientos del proceso de unidad que se ha venido anunciando desde hace meses atrás y a la fecha no se ha logrado? Prácticamente ya estamos a pocos meses de irnos a las elecciones presidenciales de noviembre. Bueno, yo creo que, de nuevo, esto es un problema de exorcizar los demonios que uno tiene internamente. La coalición nacional tiene sus cuerpos y anticuerpos sobre lo que representa el movimiento de C por L y de igual forma C por L tiene sus posiciones. C por L es un partido de derecha, centro derecha, la coalición nacional es una mezcla de todo un poco, pero es el centro izquierda. Entonces tratar de lograr una coalición, no una unidad. Es muy importante tener presente que en el contexto electoral de lo que se trata no es ir todos juntos y decir kumbaya, aquí vamos todos para un solo propósito y nos queremos. No, el tema es de formar un bloque político opositor de una coalición con intereses comunes y con compromisos comunes. Y eso es lo que se está tratando de resolver en este momento. Dentro de ese proceso van a haber algunos, algunos riesgos que hay que asumir, van a haber algunas decisiones que se tendrán que tomar de eliminar algunos actores o de fortalecer un bloque político bastante sólido. Y yo creo que esas son las partes difíciles en las que se están encontrando en este momento. Pero también están en un proceso de selección de estos precandidatos que es una señal bastante positiva que muestra el nivel de democraticidad en la que se están comprometiendo los actores y los líderes en este momento. Manuel, con esta propuesta de reforma que hizo de manera oficial el gobierno de nuestro país, si llegan a materializarla, sin ceder en aspectos que demanda la ciudadanía, que demandan los sectores políticos de oposición y la comunidad internacional, ¿a qué riesgos se estaría exponiendo el presidente Daniel Ortega y su gobierno de cara a un proceso electoral que puede ser fuertemente cuestionado y quizás hasta desconocido? Esto sería un posible escenario. ¿Qué podríamos esperar de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, y de los demás organismos multilaterales a nivel internacional? Jocelyn, la política no es estática, es muy dinámica y aunque se pasan estas leyes, para un país, para un gobierno como el de Daniel Ortega, la ley realmente es lo menos importante. Lo que importa es el compromiso que él adopte para aprovechar algo a su beneficio.
Y en este contexto, lo que este gobierno está haciendo es básicamente tratar de subir la parada con una serie de propuestas, de reformas, etcétera, para lograr un punto intermedio en su posición en el proceso electoral. Creo que la comunidad internacional tiene claro que el andamiaje que se está introduciendo es inaceptable y que en ese contexto el proceso electoral no se puede reconocer. Ahora, esto depende también si la oposición decide participar y asumir el riesgo de ir a elecciones en ese contexto. Y yo creo que ahí está, digamos, la línea gris, el espacio gris en el que se encuentra todo, que no es un juego suma cero. El costo-beneficio, el riesgo que tienen que asumir los partidos políticos de oposición de decidir si van a ir en un ambiente bastante adverso, pero con la idea clara de que ellos tienen más del 70% del voto a su favor y de la comunidad internacional que tiene claro el contexto en cómo está ocurriendo este proceso, pues eso te determina que la suerte no está echada. Entonces, la Organización de Estados Americanos está viendo esto muy de cerca. Ellos tienen claro básicamente que la resolución que ellos adoptaron en octubre del 2020, pidiendo que Nicaragua adoptara ciertas reformas electorales, no ha sido cumplida y más bien estas contrarreformas van en la dirección contraria, así como la Unión Europea lo tiene claro y también países independientemente, pues todo esto lo tienen muy claro. Ahora, el tema va a ser cuál va a ser la presión internacional que se va a realizar, de qué forma va a venir esa presión y qué objetivos va a lograr. Y el tema claro es ese, ¿qué objetivo? Si el objetivo es detener una ley de contrarreformas o lograr que existan condiciones para el proceso político nacional a vistas de las elecciones. Por ejemplo, que se garantice plenamente el derecho al proselitismo político en este país. Ahorita no está garantizado. Manuel, una de las principales preocupantes que tiene la oposición nicaragüense es que el gobierno de Estados Unidos apruebe la ley Renacer hacia Nicaragua y esto sea una presión más contra el gobierno del presidente Ortega. ¿Qué posibilidad hay de que a Nicaragua se le sea expulsada del acuerdo del DR-CAFTA? ¿A tu criterio esto podría ocurrir o sería una carta debajo de la mesa que tendría el gobierno de Estados Unidos si el presidente Ortega no da un proceso electoral libre, creíble, como se está demandando a nivel interno y externo? Uno de los compromisos que para Estados Unidos y para toda la comunidad internacional es que se permita la observación internacional. Es una muestra de garantías de que este proceso va a ser mínimamente competitivo. Y eso es realmente el núcleo del problema. En este momento, las propuestas de ley que existen en Estados Unidos, como la Renacer, va en ruta, está en un proceso de discusión, de elaboración de consenso y eventualmente a votación. La propuesta va en función de lograr pasar esta ley antes del verano, antes de junio, mediados de junio. Ahora, esto tiene una serie de connotaciones y de implicaciones. El tema de CAFTA-DR creo que no está en la mesa en este momento porque la lectura general es que eliminar a Nicaragua, sacar a Nicaragua de CAFTA bajo estos términos todavía tendría un efecto más directo sobre la población nicaragüense. Sin embargo, hay otros instrumentos que Estados Unidos tiene a mano para presionar a Nicaragua que cumpla con un mínimo de competitividad en el proceso electoral, que no tenga que ir al extremo de sacar al país de CAFTA. Pero, de nuevo, esa es una opción que no está fuera de la mesa. Los otros países de Centroamérica también están bajo la lupa de Estados Unidos en relación con el problema de corrupción, de ausencia de Estado de Derecho, y hay toda una revisión del acuerdo de CAFTA
que se haga en función del cumplimiento con normas democráticas de control de corrupción, entre otras cosas, y eso incluye a Nicaragua. Así que, por un lado, directamente, o por otro lado, multilateralmente, el tema de cumplimiento democrático está atado con CAFTA. No es una cuestión de los próximos 6 meses, pero definitivamente es un tema que a Nicaragua lo va a afectar de manera que continúe en un contexto no democrático después de noviembre. Bueno, en el contexto político es bastante difícil predecir algo, pero realmente en este momento ¿usted le recomendaría una negociación o un nuevo diálogo, tomando en cuenta que algunos analistas internacionales, que al igual que usted nos han acompañado, pues han referido en algunos momentos que los gobiernos como el del presidente Daniel Ortega, a quienes estos analistas encasillan como gobiernos de corte castrochavista, tienen la costumbre de negociar y no cumplir? ¿Valdría la pena otro proceso de negociación antes de las elecciones? Pues, mire, sí, la negociación, yo me siento en la mesa de negociación si yo sé que mi relación de balance de poder está a mi favor. Si no está a mi favor, no tiene sentido ir a negociar y es mejor usar otras formas de presión. Creo que la oposición nicaragüense está llegando en un punto de más equilibrio que le permita aumentar su capital político y su balance de poder favorable frente al gobierno. El gobierno lo sabe, están preocupados, es decir, la calidad de candidatos que están surgiendo, que se han presentado en la oposición es muy buena. Es decir, los nicaragüenses no son tontos y saben muy bien que sea alguien como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, por favor, es decir, esta es gente de alto calibre. Eso es un incentivo y eso le da más legitimidad al proceso opositor en el país y eso le quita fuerza represiva incluso al gobierno actual. Entonces, yo creo que tal vez no en mayo, pero más adelante las condiciones se presenten como para que se logre algún acuerdo que permita que se garantice el proceso electoral de una forma competitiva. Ese es el núcleo del asunto. A veces no hace falta una negociación, especialmente si la oposición se encuentra en una posición bastante predominante, en donde lo que a ellos les preocupa nada más es asegurar que ese voto sea contundente el día de las elecciones. Hablemos, Manuel, del papel, por ejemplo, de la Iglesia Católica y de los líderes religiosos de la Iglesia Católica justamente. Hay quienes han criticado el hecho de que, por ejemplo, en la homilía de Monseñor Rolando Álvarez se hable de estos temas relacionados a la coyuntura política nacional. ¿Deben de tener siempre un rol preponderante los grupos religiosos en medio de contextos tan complejos como el que tiene Nicaragua? Mire, esa fue una de las razones por las que yo hice este estudio, tratar de entender cómo valora el nicaragüense la opinión de la Iglesia Católica y pues las evangélicas también. En Nicaragua la cultura política la podemos definir en función de lo que yo llamo la Trinidad, un sistema de valores que incluye positiva o negativamente lo que llamo las 3 P's: el padre de la iglesia, el padre de la casa y el padre de la patria. Es decir, el caudillismo político, la fuerza de la iglesia y el machismo en Nicaragua han sido los factores de dominación social en la historia de este país y el proceso democrático ha tratado de resolver eso, pero nada es perfecto y dentro de eso pues al nicaragüense en su cultura el tema religioso es de fundamental importancia. La fe se protege y la fe se visualiza en relación con la autoridad religiosa. Y la autoridad religiosa en este caso, en la mayoría de los nicaragüenses, es la católica. Y la Iglesia Católica ha jugado un rol muy influyente en la política, aún hoy en día. No solamente se trata de si un cura habla directamente a favor de una posición política en particular, pero a veces lo que no dicen, dice mucho. Y aquí pues el que calla otorga, dicen. Es decir, la Iglesia Católica fue la que participó originalmente en el proceso de diálogo del país, hizo una serie de demandas y después se hizo a un lado, como que ahora les dejo ahí a ustedes esto.
pero los nicaragüenses sí le ponen un peso político, para bien o para mal, a la opinión de la iglesia. Por eso es muy importante que las autoridades religiosas consideren muy bien, no su rol, sino el mensaje que ellos quieren dar y el riesgo que tengan que asumir ellos como responsables de lo que los nicaragüenses van a recoger de ese mensaje. Porque no se trata de decir algo y lavarse las manos. No, yo solo estaba pensando en eso. Pero, es decir, el que un cardenal diga que el país tiene que ir a elecciones o que diga que las condiciones políticas del país no están, pues pesa mucho en la opinión pública. Ya estamos, Manuel, justo en el tiempo, pero me gustaría que para concluir se pueda referir a aspectos importantes. Número uno, si para ganarle al presidente Daniel Ortega o al partido de gobierno en estas próximas elecciones tiene que haber un candidato único de la oposición. Y número dos, ¿cuál sería, a rasgos generales, la propuesta de reforma que medianamente podrían aceptar los opositores? Por ejemplo, se ha hablado de precisamente negociar el porcentaje, porque aquí se gana con un voto más, dicen los analistas. Se ha hablado de, por ejemplo, la observación internacional como una condición sine qua non, entre otros aspectos. Mire, yo creo que en relación con el segundo punto, de lo que se trata en Nicaragua es lograr tres cosas. Una, observación internacional. Dos, garantías y protección del proselitismo político. Y tres, que exista una protección y defensa del derecho al voto. Que el nicaragüense se sienta en confianza que el día que va a ir a las elecciones nadie lo vaya a intimidar. Eso es muy importante. Imagínense que en estas encuestas que he venido haciendo desde el 2018, 2/3 de los nicaragüenses dicen que hay que cuidarse al hablar de política, sea con gente extraña o hasta con amistades. La gente tiene temor de la intimidación, que llegue a un CPC, que me lleguen a decir cómo se tienen que hacer las cosas, es algo que la gente lo tiene muy presente. Entonces, la garantía y la defensa del proselitismo político es fundamental, pero también es fundamental que se defienda el derecho al voto, sea a través de instituciones observadoras, sea a través de mecanismos transparentes. Eso es clave. Ahora, sobre si hace falta un candidato único, eso lo tiene que resolver la oposición, así como también el electorado mismo. La perspectiva del electorado en este momento es que ellos tienen claro que el candidato es más importante que el partido político. Entonces, eso ya te da algunas perspectivas de en qué dirección pueden ir las cosas en términos de alianzas. Gracias, Manuel, por habernos acompañado y por su tiempo en esta entrevista. Esperamos hayan futuras oportunidades en las que también pueda usted acompañarnos. Es momento de presentarles ahora la tendencia que obtuvo nuestra entrevista del martes, precisamente hablando sobre el tema de principales problemas de los nicaragüenses y alternativas de solución, en el cual tuvimos en la primera parte como invitado ya les comento un poco, al señor Edgar Parrales, en donde el total de interacciones que tuvo esta entrevista es de 393 personas, el alcance fue de 16.244 y fue compartida 3 veces. En la segunda parte estuvimos a Eduardo Solórzano, analista en temas de políticas públicas, hablando sobre los principales problemas de los nicaragüenses, alternativas de solución. Esta entrevista obtuvo un total de 32.268 personas alcanzadas, en interacciones 3.575 y fue compartida 42 veces. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Hola, continuamos con más en Acción 10. En la mañana estaremos abordando un tema de niñez en acción, la niñera del siglo XXI, pero ¿cuáles son esas cantidades de niñeras que no necesariamente es la tecnología? Ya la doctora Alba Roni del Centro de Desarrollo Humano nos va a aclarar esos tips y nos va a dar tips también como padres y madres de familia, tutores o aquellos educadores para que podamos influir en la buena educación de los niños y las niñas y también de los adolescentes. Y quien quita también de nosotros los adultos. Doctora, qué bueno que nos acompañe. Muchísimas gracias, Odilí. Como siempre es un gusto, un placer estar con ustedes y compartir un tema tan interesante como es la educación de nuestros hijos. Muchas veces nosotros damos esta responsabilidad de educar a las escuelas y siempre decimos, no, es que en la escuela no te educan, cuando es en el hogar que necesitamos poner claras las reglas de educación de nuestros hijos. Pero toda educación debe de iniciar por la conducta de los padres. ¿Qué es lo que los padres normalmente tienen como hábito en el hogar? Entonces el hijo va aprendiendo, ¿verdad? Sobre ese tipo de estímulos que tiene. Por ejemplo, muchas veces andamos tan apurados en el trabajo que es más fácil decirle a un hijo, toma el celular, déjame en paz, ya. Y le dejamos abierta la gran cantidad de páginas que a veces son bien tóxicas para los niños. Entonces el niño logra ver a veces hasta pornografía, mira ciertas cosas que llevan mucho antivalor, el tipo de música bien importante, porque pues el ser humano obedece a todos los estímulos que percibe a través de los 5 sentidos, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, o sea, va percibiendo el mundo y va estimulando en el cerebro ciertas reacciones. Doctora, a veces también usted es importante lo que decía de la música, sí. Y además de lo que se escucha es la lírica de la música, porque hay muchos niños y niñas que son bastante inteligentes y lo entienden todo. Y sí. Hoy en día pues la lírica de la música es muy especial. Así le vamos a llamar, es muy especial, ¿verdad? Porque sí. La creatividad está bastante escasa en relación a eso. Pero ¿cómo nosotros, los tutores, los padres de familia, podemos tener ese equilibrio? Porque no es que la tecnología sea mala, no. Pero podemos tener un equilibrio entre eso. Incluso si tenemos en la casa alguna grabadora, un equipo, y podemos escuchar música en familia, incluso hacer ejercicios también, claro. ¿Cómo poder hacerlo? Yo creo que es bien importante tener el control, por ejemplo, de los tipos de páginas que nosotros permitimos en casa. 1. 2, modelar en nuestros hijos el tipo de música y para qué sirve. Porque no vamos a poner en una fiesta o en una música instrumental, por decir, ¿verdad? Pero si estamos almorzando, por ejemplo, o tenemos el hábito de almorzar en familia o de cenar en familia, poner una música instrumental, poner cosas suaves, que el niño vaya aprendiendo y explicarle a ver qué tipo de música escucha, por qué, y cuando lo escuchamos oír cierta música, ciertas canciones, decir por qué te gusta, ya escuchaste lo que dice, porque a veces no se dan ni cuenta de las obscenidades que dicen las canciones, o que denigran, por ejemplo, a la mujer, o que se denigran ellos mismos de una manera tóxica. Entonces, o a la familia como tal. O a la familia. Sí, pues hay música que yo siento como que quien la hizo es un resentido social, que va tirando a destruir todos los valores sociales. Entonces es bien importante poder educar a nuestros hijos en la música, en las elecciones que toma, en los límites que hay en casa, los tipos de amigos que tiene, por qué escogiste este amigo, cuáles son los valores de este amigo, conocer a las personas que rodean a nuestros hijos y comenzar a negociar. Pero para doctora, hacer reglas. ¿serán los padres y madres los que tienen que empezar con ese tipo de educación a ellos para luego transmitírselo a sus hijos? Le digo esto porque hay muchas exigencias también en las redes sociales. Hay determinado tipo de contenido que se publica y es el que tiene más like, por ejemplo, más seguidores, y entonces eso es lo que está en las redes y es el que más se conoce y esto. El que no publica eso y va quizás publicando otros temas de contenido importante, ese tiene menos like, y entonces dice, no me gusta ese, me voy por el que tiene más visitas, el más like. Ya nos explica eso, cómo también valorarlo y equilibrarlo. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. ¿Me podrían brindar el número de la doctora? Sí, ya le vamos a indicar el número de teléfono de la doctora Alba Roni, pero ¿tiene algo que compartirnos?
Nos gustaría hacer la consulta. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Cuando nos llamen, por favor, utilicen la bocina de su teléfono y a través de ahí nos comunica lo que usted desee, ¿verdad? Con muchísimo gusto a la doctora yo sé que le atiende. Claro que sí, entonces le decía yo que a veces la misma sociedad también está predispuesta a ese tipo de contenido, el que tiene más like, aunque no tenga algo productivo, ¿verdad? Pero por eso es bien importante lo que es la comunicación con nuestros hijos y tocar estos temas y decir, a ver, miraste lo que pasó con esto. No es no hablar, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no toco ese tema para no darle la idea. No, aprendamos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo en las redes sociales. Viste a esta persona, mira cuántas personas le dieron like. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha gente morbosa, hay gente que llevan otras intenciones. Así es. Y qué triste esta persona tener que exponer su cuerpo, tener que exponer esto horrible para tener más gente seguidora. Entonces ahí aprovechamos para enseñarle a nuestros hijos a través del ejemplo y que sobre todo que el ejemplo principal se lo dan los padres, ¿verdad? Porque si los padres son personas que se exhiben mucho, son personas que son bien, dicen vulgaridades o que andan en la casa semidesnudos y le digo a mi hijo, no te vistas así. Entonces es bien importante que los padres sean los principales modelos a seguir de los hijos. Ok, cuando hablamos de esa niñera del siglo XXI nos estamos refiriendo también, doctora, a eso que usted decía, que a veces le damos cualquier aparato electrónico a nuestros hijos para que no nos estén molestando, porque estamos trabajando. Yo sé que hoy en día tanto los varones como las mujeres tenemos que hacer múltiples tareas para poder incrementar la economía de nuestros hogares, pero también es importante tener en cuenta la educación de nuestros hijos e hijas. Entonces, esas niñeras, ¿cómo identificarlas? Que yo como madre o padre estoy cayendo en eso, de darle la tecnología que eduque a mi hijo o las canciones u otro tipo de material que eduque a mi hijo y no necesariamente lleno de valor. Yo creo que es bien importante lo que son las normas, las reglas, poder negociar con nuestros hijos. Mira, esta es la regla. Yo te voy a dar el celular 2 horas después que hagas tus tareas, que hagamos esto en familia y te lo voy a dar, pero espero que el contenido sea esto y esto. Este otro no creo que sea sano para vos, pero hablarlo, negociarlo. ¿Qué va a pasar el día en que vos faltes a eso? Entonces, cuando pase eso, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, es bien importante hablarlo, dejarlo claro para que podamos nosotros tener el control de la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, doctora Alba Roni, muy importante. Usted puede llamarla o escribirle a la doctora Alba Roni para hacer cualquier consulta. Recuerde que los padres y madres no nacemos aprendidos para educar a nuestros hijos. La vida nos va dando esa educación a medida que experimentamos cada uno de los cambios de ellos, ¿verdad, doctora? Así es, totalmente. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vámonos de inmediato con Jimmy Romero. Así es, Einer Suárez, amigos y amigas televidentes, nosotros vamos a continuar en Defensa de los Consumidores abordando un tema que también nos compete a todos. Los problemas que continúa enfrentando el transporte selectivo, pero también cómo los usuarios de ese transporte somos parte de esa situación difícil que pueden enfrentar este sector. Vamos a ver una nota que nos ha preparado Christopher Rivera en relación a esto y a continuación dos invitados para abordar y tratar el tema. Veamos. Así es, ¿qué tal muchachos? Buenos días allá en estudios, un gusto saludarles. Nos encontramos desde una gasolinera de la capital, precisamente para conocer la impresión de los amigos taxistas y la población en general sobre el incremento que presentó esta semana última el combustible. Realmente las carestías de la vida, el desempleo, la falta de oportunidades laborales o los bajos salarios que presentan algunas empresas están afectando a toda la población nicaragüense. Muy malo para nosotros, los taxeros, porque echamos menos combustible, el salario no está quieto, la gente no paga el pasaje normal, entonces hay que... Como padre de hogar, cabeza de hogar, resiente este incremento porque a veces no supera las ganancias que necesita. Ah, claro que sí, aquí solo para el arroz y los frijoles nada más, no hay para salir a pasear para nada, solo para la comidita. Estamos ahogados con los precios de los combustibles, hermano. Ya no hayamos ni cómo hacer, andar lo menos posible en la calle. ¿Cómo toma usted la noticia de una nueva semana que presenta incremento el precio del combustible?
Es un problema, creo que es un problema grave y que a lo mejor tal vez por lo cotidiano no lo estamos viendo con la gravedad que amerita, ¿verdad? Es un golpe duro al bolsillo de todos los nicaragüenses, es un problema porque los salarios, como ves, pues están estancados, hay una grave crisis, creo, a nivel nacional de un problema de recesión, y que prácticamente nos están sacando el dinero de los bolsillos, sin darnos cuenta. El incremento que ha tenido desde hace 3 meses ha sido tremendo, porque antes nosotros para trabajar el turno lo hacíamos con 300 córdobas, ahora lo hacemos con 450 córdobas, o sea, son 150 córdobas más que tenemos que poner de nuestro bolsillo, y esto nos ha golpeado indudablemente pues a todo el sector de taxi. El alquiler del carro y a veces 100 o 200 para la comidita, y con eso nos tenemos que acomodar, porque nosotros no tenemos subsidios y en realidad estamos ahogados. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? Mario Toruño. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos la opinión de un amigo taxista quien refería pues el incremento del combustible le ha parecido bastante exorbitante. Él como padre de familia, así hay muchos en nuestro país que resienten estos constantes incrementos semanas tras semanas, y según economistas refieren que Nicaragua aún mantiene precios elevados comparados con los demás países de Centroamérica. Es la información que tenemos hasta el momento. Queremos retornar la señal allá en estudio con ustedes. Gracias, Christopher, y efectivamente es algo que vamos a abordar con 2 de nuestros invitados en esta mañana. Ya nos acompaña Juan Carlos López de Defensa de los Consumidores y también de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez, para abordar este tema, que no es una problemática de hoy en día. Ya en el 2012 se había reunido, se había entablado también una mesa para negociar las diferentes problemáticas del sector selectivo, y así cada año hay situaciones difíciles. Sin embargo, pues hoy vamos a abordar de esa problemática que viene a sumar con todo el ingreso de las diferentes aplicaciones de servicio de transporte selectivo, y que a veces algunos otros que están agrupados en cooperativas también sienten una competencia y también que disminuyen los ingresos en cada carrera. Los usuarios también han expresado el mal servicio, el incremento a las carreras. ¿Quién regula esto? Ya ellos nos lo van a decir. Bienvenido a ambos, Juan Carlos, también don Reinaldo. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos empezar con usted, don Reinaldo, como parte de las leyes que rigen el transporte selectivo. ¿Qué aplica en esta situación y qué identifican ustedes como esas principales problemáticas hoy en día? Un aspecto de interés es el ordenamiento. Efectivamente, esto es la parte que nos está golpeando, ya que existen más de 850 unidades de buses y 12.000 taxis autorizados. Adicional a eso, más de 2.000 taxis ilegales, y las aplicaciones que andan laborando. Eso no permite resarcir la inversión que uno hace, en el sentido de que el sector debe ser defendido por las autoridades como un inversionista extranjero cuando viene a hacer un proyecto. Aquí nosotros en la ciudad de Managua somos 12.000 taxis autorizados, y para ingresar en este servicio tenés que invertir $12.000, $4.000 la placa y $8.000 el carro. Si multiplicamos 12 por 12, estamos hablando de $144 millones, lo que estos pequeños empresarios tenemos invertido en este servicio. Sin embargo, no es retribuido en base a la regulación para nosotros defender y ganar y tener lo suficiente como para resolver nuestras necesidades. Sucede que los taxis ilegales, las aplicaciones son del conocimiento de las autoridades, pero también vemos sus limitaciones. Aproximadamente 40 inspectores tienen para regular todo ese número enorme que ya mencioné. Y si bien es cierto, estamos en un país donde también hay el libre mercado, el transporte selectivo entraría ahí, todos tienen esa necesidad y esa oportunidad, si la tienen también hay que cumplirla, pero esas problemáticas van puntualizadas ¿a qué?
también a la variación del costo de combustible, a los tipos de unidades que también se pueden adquirir para brindar el servicio, porque está la problemática que está ustedes puntualizando como sector selectivo, como transporte selectivo, pero también lo que dicen los consumidores, que ya Juan Carlos también nos va a explicar un poco. Sí, la problemática en sí es real, pues nosotros no la vamos a obviar. Sí. El pueblo se resiente por los altos costos que se están dando, pero también el costo que ha tenido desde la segunda semana de noviembre a esta fecha tiene 8.16 por litro, que ha aumentado por 18.92 litros que se consumen en un promedio, prácticamente 154 córdobas, como decía el amigo taxista que fue entrevistado, es lo que ha aumentado para brindar el servicio un día. Y si nosotros multiplicamos esos 154 córdobas por 28 días, dándole el margen de 2 días de descanso, son más de 4.000 córdobas lo que ha desembolsado el taxista para brindar ese servicio a la población. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Está aumentando la carrera, porque nosotros no tenemos subsidio como el transporte público colectivo. Pero no hasta ahora, porque como es transporte selectivo, la carrera varía. Sí. Ha variado, ¿verdad? Cada quien fija el precio que cree conveniente de acuerdo a la unidad de transporte selectivo que brinda el servicio, a él como tal, y el precio del combustible. Tenemos una llamada y ya continuamos también con vos, Juan Carlos. Adelante, le escuchamos. Buenos días, mi nombre es Josué, yo soy cadete de taxi. Díganos, Josué, le escuchamos. ¿Josué? Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Aparte de la problemática que tenemos del alto consumo de combustible, tenemos el problema de las caponeras, que ya no se puede, ya nosotros los taxis no podemos trabajar libremente, porque esta gente nos han venido a invadir los pasajeros. Hay muchas caponeras que prestan el servicio como que si fueran taxis, por ejemplo, al lado de Lindavista, al lado del mercado Israel Levites. Entonces, atención a la gente esta en Trama, que por favor regulen esta situación, que ya no aguantamos, ya no sabemos cómo vamos a trabajar, ya no sabemos a dónde vamos a trabajar, y esto es insostenible, no sé hasta dónde vamos a parar, y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Las caponeras, pues es parte del transporte, que la variedad, ¿verdad?, en el transporte que existe, pero hay algunos que son legales e ilegales. También hay. El reglamento de la ley 524 establece en el artículo 103 la modalidad de mototaxi, pero está autorizada para los servicios vecinales, troncales, donde no ingresa, digamos, buses o no ingresan taxis, o de las orillas de las carreteras hacia el lago. Pero ahora esto no ha sido regulado, se ha salido de las manos y están, como decía el amigo, en calles, pistas y avenidas. Y eso no lo regulan tampoco, debieran de enfocarse en ello, además por la peligrosidad que son ellas, y salvaguardar la vida del usuario. Ya vamos a hablar también qué propuestas tienen tanto para el apoyo del transporte selectivo como para el buen servicio que se debe dar, y qué responsabilidad debe tener tanto conductor como usuario en este sentido. Juan Carlos, vos como representante de la defensa de los consumidores, ¿cuál es la problemática también que pueden exponer el otro sector, que es el consumidor de este servicio? Sí, de hecho, como dice mi amigo del área del sector transporte, siempre han tenido tal vez una postura, ¿no?, de plantear los problemas y ver obviamente las crisis. Obviamente hay que buscar soluciones. Sí. A veces las soluciones se ven más difíciles porque él plantea de igual manera. Y comentando un poco el tema de ilegalidad de un sector, claro, eso le compete a la autoridad competente, que realmente, desde la perspectiva que siempre se hable como consumidor, es casi inoperante realmente. Segundo punto, claro, acá en Managua sería IRTRANSMA y sería el Ministerio de Transporte a nivel... Bueno, directamente es IRTRANSMA, porque la municipalidad, según la ley 40 del municipio, la ley es anexa, la ley 524, se dice, como lo comentaba, son las leyes que obviamente te establece el marco de regulación. ¿Y en los departamentos? Y en los departamentos, de igual manera, está cada municipalidad. Claro, recordar que el MTI regula en los casos de que son transportes que son intermunicipales, pues, que va conectando entre uno y otro. Y en un momento, cuando hay
invasión en cierto momento la ley de tránsito, obviamente la policía de tránsito. Lo que quiero concretar es lo siguiente: él plantea una problemática grande, porque también el dueño de taxi, la unidad, y el señor que trabaja como cadete, conocido como conductor, planteaba un aumento de casi 4.000 córdobas promedio, ¿no? Ellos obviamente tienen un tema de estadística. Le sumas a eso que el cadete, cuando llega a su casa, tiene que pagar altos costos de energía eléctrica, factura de agua potable, deuda si tiene cuenta bancaria, etcétera, y obviamente es como una sumatoria, una cantidad de problemas económicos que obviamente viene resintiendo el sector. Pero también desde el punto de vista del consumidor, le sumas los problemas que se tiene en el sector transporte, le sumas también que inclusive el cadete tiene que buscar un margen de ganancia, de una u otra manera, pues, porque tiene que trabajar y tiene que darle un rédito económico al dueño de la unidad de transporte. Le suma a eso que la persona que aborda un taxi no sabe si es trabajador o si es una persona desempleada y está sobreviviendo también. Entonces le sumas también la tarifa un poco aumentada, porque también tiene que defender el sector del selectivo, y le sumas obviamente en algunos casos, en muchas ocasiones que tal vez no viene el tema específicamente, pero le sumas la parte económica, más que esa persona tiene deudas, también tiene que pagar energía eléctrica como usuario. El ingreso que debe llevar a su familia. Y a veces le sumas un poco en muchas ocasiones, y tal vez este es un tema que se puede debatir, tal vez en otros segmentos, a veces la inseguridad, a veces que hay unas unidades de transporte, porque hay que decirlo, o a veces el abuso también que cometen, el maltrato que llevan los usuarios, pues. Pero como te digo, pero si hablamos del punto de vista económico, lamentablemente estamos todos agarrados de la mano. Realmente todos los sectores la estamos viendo difícil. Obviamente el consumidor la resiente un poco más. El tema está en que, al menos la ventaja que tiene el sector de transporte es que ellos tienen una posibilidad porque son un gremio unido, en comparación al consumidor que es disgregado. Y yo te digo, pues, yo pensaría que el sector de transporte deberá tener tal vez una postura un poco más dura también ante el gobierno, en el sentido de que tiene que elevar un poco más el tema de la protesta o la lucha o las propuestas que pueda llevar también, porque eso nos tiene obviamente ahogado al sector transporte selectivo como tal, tiene ahogado al consumidor, y de hecho pues las economías escuálidas, te digo, también el tema de las japoneras, un tema que podemos hablarlo en otro segmento, que también te digo es una preocupación grande hasta para la seguridad de las personas que van abordando la unidad, porque parecen buses las japoneras hoy en día, pues también. Y te digo, es una no regulación que existe por parte del IRTRANSMA, que va sobrepasando obviamente pues la paciencia, creo, de los sectores, y también el consumidor va a llegar hasta el punto donde, bueno, habría que ver cuál va a ser tal vez el ciclo de propuestas o protestas que la gente realmente va a sostener, obviamente, por estos incrementos y obviamente determinados tipos de inoperancia también del Estado. Cómo no, muchísimas gracias, don Reinaldo, muchísimas gracias, Juan Carlos. También en otra ocasión abordaremos eso que ustedes están proponiendo para tratar de solventar esa problemática del transporte selectivo. Mientras tanto, hay que tener mucha responsabilidad. En diferentes sectores también hay problemáticas, pero es el transporte selectivo el que se usa bastante en nuestro país, y por eso pues algunos consumidores resienten a veces el incremento de las carreras, pero también el transporte selectivo expresa que hay incremento en el precio de los combustibles y también en los repuestos para el buen uso de las unidades de transporte selectivo. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Señores, es momento de saludar y felicitar a nuestros cumpleañeros la mañana de hoy. Qué gusto saludar a todos los que estén de cumpleaños. Un abrazote enorme, les deseamos lo mejor de lo mejor. Iniciamos en este orden que tenemos por acá. Las mellizas. Las mellizas Natalia y Claudia Hernández. Oye, felicidades. Natalia es parte del equipo de mercadeo de Canal 10. Hoy está cumpliendo 24 años. Y también mi compañera Natalia de gym del grupo Las Gorditas. Te queremos mucho, Nata. Yo sé que la vas a pasar súper bomba con tu familia. Que la pase de lo mejor hasta en Masaya. Hoy Masaya está de fiesta celebrando el Solo cumpleaños por la Nata y la Claudia. Natalia y su hermanita. Hoy queremos también aprovechar para saludar a Paulita Romero. Paula Romero es fiel televidente de Acción 10 en la mañana y hoy está de cumpleaños. Felicidades, princesa, que la pases de lo mejor y que disfrutes este día muy, pero muy especial. Epa, y es la hermana de Jimmy, nuestro compañero aquí de Acción 10 en la mañana, Jimmy Romero. Felicidades también, la va a pasar bomba. ¿Nos traes pastel mañana, Jimmy? ¿Cómo? La cuñada de Odilino. Ok, va, no. Señores, nosotros de esta manera ponemos el punto final. Ponemos el punto final. Acción 10 en la mañana, nos despedimos. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Que pasen un día bonito, agradable, que Dios nos bendiga. Y nos encontramos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí a través de Canal 10. ¡Feliz miércoles!